Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tengo algo realmente impactante y jugoso que compartir con ustedes. Prepárense porque este vídeo va a ser un torbellino de emociones y revelaciones. Hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de Ander Zel y Kerem Bürsin, una pareja que ha cautivado corazones en todo el mundo, pero, ¿qué pasa cuando la intimidad se ve comprometida? Sí, has leído bien. El tema de hoy es delicado, controversial y, sin duda, generará mucha conversación, la supuesta filtración de fotos íntimas de Hande y Kerem. Antes de que saltes a conclusiones, quiero dejar algo muy claro desde el principio: este vídeo no busca de ninguna manera promover la difusión de material privado o dañar la reputación de nadie. Nuestro objetivo es analizar la situación desde una perspectiva informativa, ética y respetuosa. Vamos a explorar lo que ha estado circulando por Internet, el impacto que esto tiene en la vida de los involucrados y, lo más importante, la responsabilidad que tenemos como consumidores de contenido digital. Así que ponte cómodo, prepárate un café o tu bebida favorita, y acompáñame en este viaje de investigación y reflexión. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tengo mucho contenido interesante en camino. Ahora sí, vamos al grano. El revuelo en torno a Ander Zel y Kerem Bürsin, como probablemente ya sabes, no es nada nuevo. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Senkal Kapm, Love is in the Air, su química en pantalla traspasó las fronteras de la ficción. La gente estaba obsesionada con ellos, y con razón. Su conexión era palpable, sus miradas lo decían todo, y la historia de amor entre Eda y Serkan, sus personajes, era simplemente adictiva. No podemos negar que la serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la cima de la fama internacional. Desde el principio, las entrevistas, las miradas cómplices durante las ruedas de prensa, e incluso los pequeños detalles capturados por los fans, alimentaron la esperanza de que esa magia en pantalla se extendiera a la vida real. Pero la verdadera magia ocurrió cuando la relación ficticia se convirtió en realidad. Los rumores empezaron a circular, las fotos robadas confirmaron las sospechas, y finalmente, Hande y Kerem confirmaron su noviazgo. El mundo explotó de alegría. Eran la pareja del momento, la encarnación del amor de cuento de hadas. Los fans estaban extasiados y cada una de sus apariciones públicas se convertía en un evento global. Recordamos vívidamente el anuncio oficial, una foto casual en un entorno paradisíaco, que rompió Internet. La confirmación oficial desató una ola de felicitaciones y buenos deseos, consolidando aún más su imagen como la pareja ideal. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, momentos tiernos capturados por los paparazzi, todo alimentaba la fantasía de un romance perfecto. Recuerdo especialmente un viaje a las Maldivas, donde las fotos de ambos disfrutando del sol y el mar se volvieron virales. Cada detalle, desde los trajes de baño a juego hasta las miradas enamoradas, era analizado y celebrado por los fans. Las redes sociales se inundaron de collages y vídeos que recopilaban sus momentos más dulces, creando una narrativa de perfección romántica. Pero como todos sabemos, la vida real no es una serie de televisión. Las relaciones tienen sus altibajos y la presión mediática puede ser abrumadora. La constante exposición a la crítica, la dificultad de mantener la privacidad y la imposibilidad de escapar del escrutinio público son factores que pueden erosionar incluso la relación más sólida. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. Hace unos días empezaron a circular en redes sociales y algunos foros, supuestas fotos íntimas de Ander Zel y Kerem Bürsin. La reacción fue inmediata. Algunos fans se mostraron escandalizados, otros incrédulos, y otros simplemente curiosos. La pregunta que todos se hacían era: ¿son reales estas fotos? La difusión de este material ha generado una tormenta mediática, con debates acalorados en las redes sociales, artículos en la prensa rosa y especulaciones de todo tipo. La situación se ha visto agravada por la falta de información oficial, lo que ha dado pie a todo tipo de teorías y conjeturas. La verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial sobre la autenticidad de las imágenes. Ni Hande ni Kerem, ni sus representantes, han emitido un comunicado al respecto. Esto deja mucho espacio para la especulación y, lamentablemente, para la difusión de información errónea. La ausencia de una declaración oficial ha alimentado aún más la incertidumbre y ha permitido que los rumores se propaguen sin control.
Algunos medios han recurrido a fuentes anónimas para confirmar o desmentir la autenticidad de las fotos, lo que ha contribuido a la confusión general. La falta de transparencia ha generado frustración entre los fans, que exigen una respuesta clara y concisa. Es importante recordar que en la era digital, la manipulación de imágenes y vídeos es cada vez más sofisticada. La tecnología de EFAQ permite crear montajes que son increíblemente realistas, lo que dificulta enormemente la tarea de discernir entre lo verdadero y lo falso. Por lo tanto, antes de compartir o creer en cualquier cosa que veamos en Internet, es fundamental ser cautelosos y verificar la fuente de la información. La proliferación de la inteligencia artificial ha hecho que sea más fácil que nunca crear imágenes y vídeos falsos que pueden dañar la reputación de una persona en cuestión de segundos. Es crucial que desarrollemos un sentido crítico y que no nos dejemos llevar por la primera impresión. Pero independientemente de si las fotos son reales o falsas, el hecho de que estén circulando plantea serias cuestiones éticas y legales. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es una violación grave de la privacidad y puede tener consecuencias devastadoras para la víctima. En muchos países, esta práctica es considerada un delito y puede ser castigada con penas de cárcel. El revenge porn y la difusión no consentida de imágenes íntimas son formas de violencia digital que causan un daño irreparable a las víctimas. Es fundamental que se tipifiquen estos delitos y que se persigan con la máxima severidad. Imaginen por un momento cómo se sentirían si fueran ustedes quienes estuvieran en esta situación. Imaginen la vergüenza, la humillación, el miedo a ser juzgados y el impacto que esto podría tener en su vida personal y profesional. Es una pesadilla que nadie debería tener que vivir. La violación de la privacidad es una experiencia traumática que puede dejar secuelas psicológicas duraderas. Las víctimas pueden experimentar ansiedad, depresión, estrés postraumático y dificultades en sus relaciones personales y profesionales. El estigma social asociado a este tipo de situaciones puede hacer que las víctimas se sientan avergonzadas y aisladas, lo que dificulta aún más su recuperación. Por eso es crucial que nos pongamos en el lugar de Hande y Kerem y que actuemos con empatía y responsabilidad. No podemos alimentar el morbo, no podemos compartir las fotos, y no podemos contribuir a la difusión de rumores y especulaciones. En cambio, debemos alzar la voz en contra de la violación de la privacidad y exigir que se respeten los derechos de todas las personas. El silencio es cómplice de este tipo de abusos. Es fundamental que denunciemos cualquier forma de violencia digital y que apoyemos a las víctimas. Ahora hablemos un poco sobre el impacto que esto tiene en la relación de Hande y Kerem. Como mencioné antes, la presión mediática ya era un factor importante en su noviazgo. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado por millones de personas en todo el mundo. Ahora, con esta nueva controversia, la situación se vuelve aún más tensa y complicada. La exposición constante a la crítica, la falta de privacidad y la imposibilidad de controlar la narrativa mediática pueden generar un estrés considerable en una relación. La confianza y la comunicación son fundamentales para superar este tipo de desafíos. Es muy probable que estén pasando por un momento difícil, lidiando con el estrés, la ansiedad y la incertidumbre. Su privacidad ha sido invadida y su intimidad ha sido expuesta al escrutinio público. Es comprensible que se sientan vulnerables y heridos. La gestión de la crisis mediática requiere una estrategia cuidadosamente planificada y ejecutada. Es fundamental contar con el apoyo de un equipo de profesionales que pueda asesorarles sobre cómo abordar la situación y proteger su reputación. En este tipo de situaciones, el apoyo de los fans es fundamental. En lugar de juzgar y criticar, debemos ofrecerles nuestro cariño y comprensión. Debemos recordar que son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para superar este difícil momento. El fanatismo puede ser un arma de doble filo. Si bien el apoyo incondicional puede ser reconfortante, la presión constante y la exigencia de perfección pueden ser asfixiantes. Es importante encontrar un equilibrio entre el cariño y el respeto. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores de contenido digital para evitar que este tipo de situaciones se repitan? La respuesta es simple: debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad y actuar con ética y criterio. La cultura de la celebridad y la obsesión por la vida privada de los famosos contribuyen a la normalización de la invasión de la privacidad. Es fundamental que cuestionemos esta cultura y que promovamos un consumo más responsable y ético de los medios de comunicación.
Primero, debemos pensar 2 veces antes de compartir cualquier contenido que pueda ser perjudicial para otra persona. Debemos preguntarnos si estamos contribuyendo a la difusión de información veraz o si estamos alimentando el morbo y la desinformación. La viralización de contenidos perjudiciales puede tener consecuencias devastadoras. Es fundamental que seamos conscientes del impacto de nuestras acciones en el mundo digital. Segundo, debemos denunciar cualquier contenido que viole la privacidad de otra persona. Las redes sociales y los foros suelen tener mecanismos para reportar este tipo de contenido, y es importante que los utilicemos para hacer nuestra parte. Las plataformas digitales tienen la responsabilidad de proteger a sus usuarios de la difusión de contenido ilegal y perjudicial. Es fundamental que exijamos a estas plataformas que implementen medidas más eficaces para prevenir y combatir la violencia digital. Tercero, debemos educar a nuestros amigos y familiares sobre los peligros de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Debemos crear conciencia sobre la importancia de respetar la privacidad de los demás y de proteger a las víctimas de este tipo de ataques. La educación es la clave para prevenir la violencia digital. Es fundamental que se impartan programas educativos en las escuelas y en la comunidad para concienciar sobre los riesgos y las consecuencias de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Cuarto, debemos apoyar a las organizaciones que luchan contra la violencia de género y la ciberseguridad. Estas organizaciones ofrecen ayuda y recursos a las víctimas de este tipo de delitos, y es importante que les brindemos nuestro apoyo para que puedan seguir haciendo su trabajo. El apoyo a las organizaciones que trabajan en la prevención y el tratamiento de la violencia digital es fundamental para garantizar la protección de las víctimas y la erradicación de este tipo de abusos. Quinto, y quizás lo más importante, debemos recordar que las personas que vemos en la televisión o en las redes sociales son seres humanos como nosotros. Tienen derecho a la privacidad, al respeto y a la dignidad. No podemos tratarlos como objetos o como personajes de ficción. Debemos recordar que detrás de cada imagen hay una persona con sentimientos y emociones. La deshumanización de las figuras públicas contribuye a la normalización de la invasión de la privacidad. Es fundamental que recordemos que detrás de la fama y el glamour hay personas con los mismos derechos y la misma dignidad que nosotros. Volviendo al caso de Hande y Kerem, quiero reiterar que no debemos juzgarlos ni criticarlos. Debemos ofrecerles nuestro apoyo y comprensión, y debemos respetar su privacidad. Si las fotos son reales, debemos condenar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Si las fotos son falsas, debemos denunciar la manipulación de imágenes y la difusión de información errónea. Independientemente de la autenticidad de las imágenes, la invasión de la privacidad es inaceptable. Es fundamental que se investigue y se castigue a los responsables de esta violación. En cualquier caso, debemos recordar que Hande y Kerem son personas que están pasando por un momento difícil. Debemos ser empáticos y compasivos, y debemos actuar con responsabilidad y ética. La empatía y la compasión son valores fundamentales para construir una sociedad más justa y respetuosa. Es fundamental que nos pongamos en el lugar de las víctimas y que les ofrezcamos nuestro apoyo incondicional. Esta situación también nos lleva a reflexionar sobre la cultura de la celebridad y la obsesión que tenemos con la vida privada de los famosos. Vivimos en una sociedad donde la privacidad es cada vez más difícil de mantener, especialmente para las personas que están en el ojo público. Los paparazzi, las redes sociales y la constante necesidad de estar conectados hacen que sea casi imposible tener una vida privada. La búsqueda constante de la exclusividad y la necesidad de alimentar el morbo contribuyen a la invasión de la privacidad. Es fundamental que cuestionemos esta cultura y que promovamos un periodismo más responsable y ético. Pero, ¿hasta dónde llega nuestro derecho a saber? ¿Tenemos derecho a invadir la privacidad de los demás, simplemente porque son famosos? La respuesta es, obviamente no. La privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado, independientemente de la fama o la posición social de una persona. El derecho a la información no es absoluto y debe ser equilibrado con el derecho a la privacidad. Es fundamental que los medios de comunicación respeten los límites éticos y legales y que eviten la difusión de información que pueda dañar la reputación o la integridad de las personas. Debemos recordar que los famosos son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones y a cometer errores. No podemos juzgarlos ni criticarlos por cada uno de sus actos.
Debemos recordar que son personas que están expuestas a una presión constante y que necesitan nuestro apoyo y comprensión. La presión mediática puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental de las figuras públicas. Es fundamental que les brindemos nuestro apoyo y que respetemos su privacidad. En conclusión, la supuesta filtración de fotos íntimas de Ander Zel y Kerem Bürsin es un tema delicado y controversial que requiere un análisis cuidadoso y respetuoso. Independientemente de si las fotos son reales o falsas, debemos condenar la violación de la privacidad y actuar con ética y responsabilidad. Debemos recordar que Ande y Kerem son personas que están pasando por un momento difícil y que necesitan nuestro apoyo y comprensión. Debemos ser empáticos y compasivos y debemos respetar su privacidad. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es una forma de violencia digital que causa un daño irreparable a las víctimas. Es fundamental que se tipifiquen estos delitos y que se persigan con la máxima severidad. Además, esta situación nos lleva a reflexionar sobre la cultura de la celebridad y la obsesión que tenemos con la vida privada de los famosos. Debemos recordar que la privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado, independientemente de la fama o la posición social de una persona. Debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad como consumidores de contenido digital y actuar con ética y criterio. La educación es la clave para prevenir la violencia digital. Es fundamental que se impartan programas educativos en las escuelas y en la comunidad para concienciar sobre los riesgos y las consecuencias de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Espero que este vídeo haya sido informativo y útil. Sé que es un tema difícil de abordar, pero creo que es importante que hablemos de ello y que reflexionemos sobre nuestras acciones. La conversación abierta y honesta es fundamental para construir una sociedad más justa y respetuosa. Es fundamental que nos informemos y que reflexionemos sobre nuestras acciones en el mundo digital. Así que para recapitular rápidamente, hemos explorado la controversia en torno a las supuestas fotos íntimas, la importancia de verificar la información, la responsabilidad ética de no difundir contenido privado, el impacto emocional en Ande y Kerem, y finalmente nuestro papel como consumidores conscientes de medios digitales. La verificación de la información, la responsabilidad ética, la empatía y la compasión son valores fundamentales para navegar en el mundo digital de manera segura y responsable. Quiero agradecerles sinceramente por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y reflexivo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Recuerden hacerlo siempre con respeto y consideración hacia los demás. El debate respetuoso y constructivo es fundamental para avanzar en la comprensión de este tipo de temas. Es fundamental que escuchemos diferentes perspectivas y que aprendamos de los demás. Ahora, si les ha gustado este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. El apoyo a los creadores de contenido que abordan temas importantes es fundamental para promover un periodismo más responsable y ético. Es fundamental que valoremos el trabajo de aquellos que se dedican a informar y a generar conciencia sobre temas relevantes. Y recuerda, antes de compartir cualquier cosa en Internet, piensa 2 veces. ¿Estás contribuyendo a la difusión de información veraz? ¿Estás respetando la privacidad de los demás? ¿Estás actuando con ética y responsabilidad? La reflexión antes de la acción es fundamental para evitar contribuir a la propagación de contenidos perjudiciales. Es fundamental que seamos conscientes del impacto de nuestras acciones en el mundo digital. Hasta la próxima, y gracias de nuevo por su apoyo. Recuerden que juntos podemos construir un mundo digital más seguro y respetuoso.